sobre inteligencia artificial, está tan de moda, está yendo tan rápido, hay opiniones que muy bien, que muy mal. ¿Cómo lo ves la inteligencia artificial? A ver, la inteligencia artificial. Es amplia, que es algo muy amplio. Mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno. Pues yo creo que como todo, tendremos que aprender a convivir con la inteligencia artificial, que no lo podemos ver tampoco como una amenaza, que hay muchas vertientes por ahí que hablan de la inteligencia artificial va a acabar con la educación como... Bueno, a lo mejor acaba con la educación como la conocemos. Y nos va a tocar hacer un trabajo de reaprender, ¿vale?, a los formadores a dar las clases, ¿vale?, o a preparar las clases haciendo uso de esa inteligencia artificial, que creo que puede ser una herramienta que les facilite el trabajo y que les permita moldar la formación a perfiles particulares del alumnado, porque no en todas las clases, y ya no hablo de población gitana, hablo de población general, no en todas las clases tenemos a los más listos ni tenemos a los menos listos. Eso es. Al final, si tú quieres sacar de un alumno lo mejor, tienes que adaptar la forma en la que das las clases. Y ahora mismo es verdad que yo creo que es una carencia en la que no podemos centrarnos porque implica mucho trabajo al docente. Claro. Creo que la inteligencia artificial puede facilitar esa personalización, puede facilitar la automatización de muchas fases de corrección o de valoración, pero creo que por parte del alumnado también hay que tener cuidado. A ver, Su responsable. Claro. O sea, el docente al final va a tener que ser consciente de que no va a poder evaluar por un contenido escrito, porque no sabe si el docente, o sea, si lo ha escrito el alumno o se lo ha escrito una herramienta de inteligencia artificial. Vamos a tener que idear otras formas de evaluación. Por parte del participante, puede ser beneficioso porque le va a hacer pensar en cómo preguntar, que al final muchas veces también es un ejercicio. El quiero conseguir esto, ¿cómo lo pregunto? Es otra forma de aprendizaje. También. De plantearse dudas y de darles una respuesta, en este caso con una herramienta de inteligencia artificial, o de plantearles dudas a un profesor. Que muchas veces vas a clase y pues esto me ha quedado de claro todo, pero no tengo la capacidad de articular una pregunta que me permita profundizar en el contenido. Claro. ¿Vale? Y en la parte del docente, en la parte del alumnado, pero hay una parte que a nosotros como fundación, ¿vale?, y ahora sí hablo ya de población gitana, nos preocupa, que es la parte de los algoritmos de aprendizaje de esa inteligencia artificial, ¿vale?, que en cierta medida deberían tener cierto control. Me explico en esto, ¿vale? Estoy hablando de una población gitana, de una población que por tradición, ¿vale?, ya tiene una etiqueta puesta. Sí. Y que lo que no podemos es correr el riesgo de que esa inteligencia artificial aplicada a cualquier ámbito, ¿vale?, genere más sesgos. Ya sea en la población gitana, ya sea en la población inmigrante. O sea, tiene que haber un trabajo dentro de esa algoritmia de aprendizaje, ¿vale?, que sea capaz de asegurar un correcto funcionamiento de esa inteligencia artificial a la hora de dar respuestas a las preguntas que se le planteen, sin que esas respuestas, ¿vale?, impliquen una minoración de ciertos colectivos, ciertas personas, ciertas profesiones o de cualquier tema. Que no tenga sesgos de cualquier tipo, que no sea imparcial, ¿no? Y de hecho, dentro de ese plan que os decía antes de estrategia de digitalización, uno de los puntos en los que pensamos, ¿vale?, recabar es precisamente en esa colaboración con las entidades que hay de aprendizaje y de algoritmia para la inteligencia artificial, de desde la base evitar que se produzca una alimentación errónea, ¿vale?, que ya venga con ciertos tonos de sesgo o discriminación que puedan hacer que una inteligencia artificial nos dé resultados discriminatorios o de sesgo hacia una parte de la población, en este caso la población gitana. El problema es que los algoritmos están y cómo se alimente con esos datasets que hay, y muchos son de Internet, o sea, muchos son textos de Internet, y ahí te puedes encontrar pues de todo. Luego hay un proceso de curación donde lo van haciendo, pero claro, hay que estar atento a que todo eso se haga correctamente. Dentro del trabajo que hemos hecho de gestión del cambio con el personal interno, ¿vale?, para
darles un poco pie a que se unieran a esta digitalización, nosotros tuvimos la ocasión de hacer un ejercicio de alimentar un algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Con algo tan sencillo como perros y gatos. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que en ese alimentar, que al final era subir imágenes a ese algoritmo, pues de la batería que teníamos de imágenes había muchos gatos negros, pero no había ningún perro negro. Cuando nosotros poníamos en marcha ese algoritmo de inteligencia artificial y lo alimentábamos con un perro negro, la inteligencia artificial nos decía que era un gato. Claro. Porque él no había aprendido que podía haber perros de color negro. Claro. ¿Vale? Eso, que era un ejercicio básico, perros y gatos, ¿vale? De que la inteligencia artificial aprendiera a distinguir unos y otros, en este caso no suponía más que, fíjate, ¿vale? Era una gracia, era decir, pues mira, no reconocía un perro que no sea de un color clarito como los que le he dado en el... Porque el dato que le has dado no le has enseñado. Pero cuando hablamos de personas en unas situaciones de vulnerabilidad, y con unas características, no nos podemos permitir que una inteligencia artificial, porque no haya tenido una correcta alimentación, esté marcando algo, ¿vale? Claro. Con un sesgo de partida. Qué bueno. Sí, ese taller fue súper chulo, súper interesante. Y pasamos, los compañeros creo que lo disfrutaron. Hicimos con perros y gatos la capacidad de reconocer una misma cara con un gorro, con un pañuelo. O sea, estuvimos intentando entender cómo funcionaba un algoritmo de inteligencia artificial. Sí, no es sencillo. Y los datos es lo que ahora están cogiendo mucho auge, porque porque nos tenemos que meter en este mundo, no nos podemos quedar atrás. También estamos haciendo nuestros pinitos en meter algo de inteligencia artificial en Evolve Campus, que ya os iremos contando cuando se puedan ver algunas cosas. Deseando estoy. Pues espero que prontito. Y sí, o sea, en las redes neuronales hacen más de una década que están, pero ahora ya con la potencia de las tarjetas gráficas, pues como todo, ¿no? Hay tecnología que se desarrolla, pero no hay la potencia suficiente para llevarla a cabo. Ahora ya la hay, y ahora ya con muchos volúmenes de datos empieza a explotar, pero sí, está siendo cada mes... Damos un paso bastante grande. No sé dónde llegaremos, pero para bien, pero hay que tener un ojo, yo creo que sí. Creo que sí, porque es importante. Yo creo que hay que tener esa perspectiva. Sí. ¿Vale? Porque luego será una fuente de información, una calculadora. Si era, tú pones 2 más 2, te da 4, pues tú te lo crees, porque esta máquina está para eso. Eso es. Puede pasar lo mismo, que tú le preguntes, pero si esa máquina la programas desde el origen y le dices que 2 más 2 son 5... Claro, ese es el problema. Ese es el problema al que podemos enfrentarnos con la inteligencia artificial. Eso es. Que esa programación o ese alimento de esa inteligencia no sea del todo correcto. Claro. Nos esté generando resultados que pueden producir daño a la sociedad. Sí. Porque al final, si se produce un sesgo, si se produce una discriminación, si se produce una parte de la sociedad, estamos generando un daño a la sociedad. Y parece cuando lo sacas de ahí... como que tiene más razón. Un amigo te cuenta algo y dices, bueno, igual se lo ha inventado, le ha dicho, pero esto te lo está haciendo con una inteligencia artificial de no sé qué. Dices, ostras, aquí me pone que tal, te lo crees más. Sí, bueno. Ahora, aún alucinan un poco, que se llama, que te meten aún frases que no... Porque estos son algoritmos que a veces fallan, se inventan cosas. Sí. Dicen, los osos polares, no sé qué, ¿no? O alguna prueba que hacen. Pero ahora en el momento que eso sea... Ahí también tendremos que trabajar, y vuelvo al campo de la educación, ¿vale?, en el pensamiento crítico. Claro, es súper importante. O sea, voy a tener que enseñar a mis alumnos a pensar críticamente sobre un texto que no saben si ha desarrollado una persona que es súper entendida en el tema o ha sido una inteligencia artificial. Y tengo que aprender a ser crítico y a no creerme todo lo que leo y no creerme todo lo que escucho. Eso ya con los medios de comunicación en general y con los periódicos. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, es que parece que está con un nivel peso de lo que dice una inteligencia artificial va a misa. Porque tiene muchos circuitos y eso. Efectivamente, hay que trabajar mucho ese pensamiento crítico. Por eso decía antes que puede ser una herramienta que complemente, pero que hay que saber encajarla y manejarla. Tú vas al cole y te enseñan a sumar, te enseñan a multiplicar y te enseñan a dividir. Y una vez que tienes ese conocimiento básico de sumar, restar, multiplicar y dividir, ya introducimos la calculadora como una herramienta que me ayuda a simplificar ese proceso. Claro. Porque no veo yo a un arquitecto haciendo los cálculos a mano. No. ¿Vale? No porque no sepa, sino porque la eficiencia de su trabajo se vería muy mermada. Pues la inteligencia artificial tiene que ser
lo mismo, o sea, su introducción tiene que ser un poco como la de la calculadora. Tenemos que trabajar previamente en aprender a pensar, en aprender a buscar información, ¿vale? Igual que lo hacíamos antes en la enciclopedia y ahora lo hacemos en Internet, pues tendremos que seguir conjugando eso. Claro. Y luego, además, tengo la inteligencia artificial. Pero con esa base crítica de que lo que me devuelve no siempre va a ser lo adecuado o lo que, hablando así coloquialmente, vaya a misa. Sí. Que nos puede devolver alguna vez algún resultado erróneo porque el aprendizaje no ha sido del todo correcto. Claro, que nos pasa a las personas también. Si tú a un niño le enseñas que 2 más 2 son 5 desde que nace, pues te dirá que es 5. Y eso es qué datos le des, cómo le enseñes, pues aquí es igual. Muy bien. Pues hoy un placer. Ya llevamos un ratito charlando. A mí yo estaría otra horita más porque es súper bueno, súper interesante. No voy a estar por eso. Pero yo creo que ya vale por hoy. Apagamos la cámara y seguimos hablando si quieres. Eso. Pues nada, Aracha, un placer. Muchísimas gracias por compartir todo lo que hacéis y vuestras experiencias. A vosotros por invitarnos y invitarnos a conocer el trabajo que hacemos y en el que, bueno, pues al final vosotros tenéis también ahí una parte de actuación con vuestro campus, que ahora es nuestro campus. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.